Hernán Cortés llegó a la costa de México después de que algunos otros hombres ya habían llegado a América, como Américo Vespucio. Después de algunas décadas, él llega por primera vez a tierras de México, aunque no se llamaban así, al puerto de Veracruz. Y puede usted imaginar lo que él encontró ahí. A su encuentro salieron cientos de indígenas que, a diferencia de muchos lugares en el Nuevo Mundo, estos no salieron de manera agresiva, no la primera vez, sino ahí, sino que ellos, estos indígenas, ya habían escuchado de Hernán Cortés, ya habían escuchado de los españoles, de alguna manera, de personas blancas con barbas largas y con metales en su cuerpo, con bestias o animales grandes que venían a su tierra y que iban conquistando lugares. En otros lugares les habían hecho guerra, más específicamente cuando llegaron con los mayas, y los mayas le recibieron diciendo Katosh, Katosh, que significaba lárguense o váyanse de nuestra tierra. Aquí llega Hernán Cortés en el siglo XV, y a su llegada no sabía si desembarcar o esperar, pero sin embargo, aparentemente aquellos indígenas que estaban ahí eran amistosos, y entonces se acercaron a ellos, desembarcaron, y aquellos indígenas llevaban en sus manos joyas muy preciadas de oro puro, de oro fino, porque ya habían aprendido a trabajar el oro, ya habían aprendido a extraer el oro de las rocas, tenían sus minas. Y ellos no tenían, los españoles no tenían que darles algo que fuese similar al valor de lo que estos indígenas tenían en sus manos. De tal modo que, como venían ellos meses en el barco, un barco que traía orines, que traía estiércol, que traía moscas, que traía enfermedades, que traía ratas, hombres españoles que venían con la costumbre en Europa de no bañarse por meses, olían, hedían muy feo, muy mal. A diferencia de los indígenas que tenían por costumbre, si usted lee la historia de los cronistas, se va a dar cuenta que Moctezuma, se va a dar cuenta que Nezahualcóyotl, que otros personajes muy importantes de la antigüedad, de nuestros antepasados, se bañaban 3 veces al día. Y que todos los indígenas por lo menos se bañaban 1 vez al día, eran personas muy limpias. Y se encontraron con personajes vestidos de manera rústica pero muy limpios, y ellos se encontraron con personajes que venían con armaduras, con telas muy sofisticadas para ellos, pero apestaban muy feo, olían muy feo. Entonces, aquellos españoles, para obtener el oro, y sabían lo que tenían en sus manos, y esto no quiere decir que los indígenas no sabían que aquello era muy preciado, porque también para los indígenas el oro era muy preciado. Sin embargo, la historia dice que en Italia, ya desde un siglo antes, se había producido una especie de cristal, y que habían podido reproducir colores como el ámbar, el rojo, el color azul, el verde, y estos dos últimos, el azul y el verde, era algo muy icónico para ellos en su cultura. Era algo que le dedicaban a los dioses, piedras de color azul y de color verde que sacaban de la tierra, la extraían para dedicárselas a sus dioses. Cuando ellos vieron esos cristales, esos espejos con esas tonalidades, ellos lo vieron como algo muy preciado, porque sabían que probablemente se lo iban a poder ofrecer a sus dioses. No es como nos han contado que les dieron espejitos por oro. Ellos sabían el valor que tenía el oro, pero también esas piedras eran muy difíciles de extraer, y ellos confundieron esas piedras con las piedras que ellos ofrecían
a sus dioses. Por lo tanto, piedras que se producían en Italia masivamente y que ya estaban de acceso para todas las personas en Europa y que no tenían ya tanto valor para ese momento, fueron cambiadas por oro de gran valor. Por algo que de verdad tenía un valor en todo el planeta, los indígenas recibieron algo que parecía tener valor, pero no valía nada. Y dejaron lo que verdaderamente tenía el valor y lo entregaron en las manos de los conquistadores. Así, dejar a Dios es cambiar el oro por el oropel. Tirar el diamante para conservar la fantasía. Abandonar la fuente y un lugar exuberante lleno de vida para caminar en el desierto, para entrar en el desierto. Déjeme intentar explicarle este asunto. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Si usted ve el pasaje de manera horizontal, si usted lo lee de manera plana, de manera llana, de manera parca, de manera superficial, de manera ligera, entonces quizás usted y yo saquemos la misma conclusión. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Poético, bonito, hermoso, y quizás puede encontrar prosa en él, quizás métrica, y quizás es bonito para el oído. Pero usted lo está viendo de manera superficial, de manera parca, de manera horizontal. Pero cuando encuentra el vértice en el pasaje y no ve lo que dicen las letras por encima, sino ve detrás de él, detrás de cada acento, de cada coma, de cada punto, y comienza a sumergirse en la dimensión con la que el autor lo estaba diciendo, y no me refiero a Jeremías, sino el autor de la palabra. Entonces, quizás lo poético del pasaje va a dejar de serlo, la retórica va a dejar de existir, y va a encontrar unas mejillas llenas de lágrimas, un dolor desde el fondo del corazón, externando la tristeza más amarga de un Dios amoroso que quiso, que buscó y que puso en bandeja de plata el oro, y que usted y yo preferimos el oropel. Que puso la fuente de agua para que usted y para que la humanidad bebiera y no tuviera sed jamás. Y nosotros preferimos fuentes sucias, cochinas, y que ni siquiera pueden retener el agua. Déjeme decirle, hermano, que en este pasaje se nota la tristeza de Dios. Nosotros siempre estamos decidiendo, y ya lo he dicho en otras ocasiones, no hay un instante más que cuando estamos dormidos en que no estemos decidiendo. Para todo, usted está decidiendo, yo estoy decidiendo. Yo he decidido, antes de hablarle cada una de las palabras,
¿Qué palabras usar para llevarle a usted el mensaje? Yo lo estoy decidiendo. Y usted está decidiendo escucharme o decide salirse e irse. Usted decidió venir y el que no está aquí decidió no venir. Pero curiosamente, quizás el 99.9% nosotros estamos decidiendo mal. Y por naturaleza decidimos lo que a nuestra vida no nos conviene. Si yo pongo en su mesa y lo invito a comer y le pongo enfrente un vaso con hielo y ahí deposito agua de coco y le pongo otro vaso con hielo y ahí deposito una coca, ¿qué es lo que voy a esperar que usted va a tomar? ¿Qué va a tomar? ¿Y qué le hace bien? ¿Y qué le hace mal? ¿Y por qué está utilizando el uso de esa razón inteligente para tomar lo malo y dejar lo bueno? Porque en nuestra naturaleza, lo que está mal, en nuestra naturaleza, lo que no nos conviene, eso es lo que elegimos. Y esto no solamente en los ámbitos superficiales de nuestra vida, sino en los ámbitos más profundos de nuestra alma y de nuestro corazón. Eso es lo que estamos eligiendo. Ahora puede imaginar que Dios pone una fuente de agua viva, inagotable, para que el hombre sacie su sed. Pero también por el otro lado nos pone un desierto, no porque sea un Dios malo, sino porque Él siempre ha querido que sus criaturas le adoren, le sirvan de voluntad propia. Y esto me hace recordar Deuteronomios 30:19, cuando el Espíritu Santo lo habla de manera clara y le dice al pueblo: te juro que hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues tú. Mi hermana Lilia contaba una historia muy a menudo. Y a mí se me quedaron en mi mente frases de Lilia. Pero ella decía que tenía unos amigos, no sé si sean familiares de Nolo, que tenían mucho dinero y que solamente tenían un hijo. Por alguna circunstancia o por alguna razón, esta pareja se encontró un niño de la calle. Un niño que no sé si tenía padres o madre, pero que estaba abandonado. Que no tenía quien viera por él, quien hablara por él, quien lo defendiera, quien lo llevara a una escuela, quien le diera vida, quien le diera patria. Y ellos lo miraron, tuvieron ternura, les dolió en su corazón y lo tomaron, lo llevaron, lo limpiaron, lo bañaron, lo vistieron de gala. Le quisieron dar escuela, le quisieron dar comida, le quisieron dar techo, le quisieron dar cama, le quisieron dar cobija. Y no solamente eso, le quisieron dar herencia porque le dijeron a su hijo, que tenía ya de edad grande, le dijeron que iba a compartir toda la herencia y la riqueza. La mitad la iban a compartir con ese niño que no era su hermano. Y que lo iban a tomar y le iban a dar su apellido. Niño de 9, 10, 11, 10 años. ¿Sabe? El niño no sabía, pero tenía mucho dinero de herencia. Millones. Eso es lo que contaba Lilia. De herencia, quizás casas, terrenos, propiedades, carros. Y ese niño fue y les robó 10,000 pesos de un cajón, se salió y se fue.
Todo en la vida nosotros estamos decidiendo. Y generalmente decidimos lo que no nos conviene. El hombre decide al final. Abraham decidió apartarse de la casa de su padre, de aquel hombre babilónico que era un general principal de Nimrod, que era el rey que gobernaba y que estaba en contra de Jehová y que hizo hacer la primera pirámide en el mundo llamada Torre de Babel, para que los hombres, cuando Dios volviera a hacer otro diluvio, los hombres pudiesen subirse por encima del agua y poder estar encima de Jehová. Ese padre de Abraham era un hombre idólatra que tenía en su casa, según la tradición judía, cientos de dioses, y que Abraham le habló una y otra vez y no quiso reflexionar, y entonces decidió salir de ahí. Lot decidió ir al sur, al norte, a donde estaban las praderas verdes, o ir a donde estaba un lugar exuberante lleno de pecado, lleno de dinero, lleno de tantas cosas, pero dejar la seguridad. Y estuvo a punto de ser muerto. José decidió dejar la túnica frente a aquella mujer antes que ceder a sus intenciones. Pero David prefirió ceder a sus intenciones y dejar la túnica del rey para irse a echar con una mujer que tenía. Todo en la vida es decidir. Y a veces todos decidimos mal y decidimos bien. Sin embargo, dice la palabra: me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Y qué es una cisterna rota? La vez anterior que prediqué acerca de la roca, me vi forzado acerca de ese tema a darles una pequeña explicación de lo que era la piedra del fundamento y cómo construían los arquitectos y peritos en tiempos de Jesús. Bueno, pues quizás aunque usted ya lo sepa y sea simple, quizás también me vea forzado a explicarle poco de lo que era una cisterna rota. Lo primero que usted nota en el pasaje es que son dos cosas distintas. Una fuente no es una cisterna. No es una cisterna. Es algo muy diferente. Una cisterna se hacía en tiempos bíblicos con dos propósitos. El primer propósito era buscar agua y que esa cisterna fuera autosuficiente. Hacer una cisterna en donde pudieran encontrar los excavadores una fuente de agua o un pozo, como le decimos nosotros, el cual fluyera agua una vez encontrando la fuente y se destapara, fluyera agua por siempre y fuera autosuficiente. Pero si no era el caso, si no se daba el caso, entonces se hacía una cisterna, lo que nosotros llamamos como noria, un lugar en donde se almacenaba el agua que caía de la lluvia para que les durara en tiempo de sequías el agua. De manera entonces que aquellos podían llegar y escarbar y podían encontrar ahí un venero que brotara, pero si aparte del venero, la piedra donde ellos habían abierto, ese gran espacio de metros donde habían abierto, estaba fracturado, entonces aunque hubiese un venero de un lado salía agua y del otro. Pero si habían hecho esta cisterna y no habían encontrado un venero y la habían hecho para almacenar agua que cayera de la lluvia en temporada, la única manera de saber si era servible o no era esperando a que llegara el temporal y que cayera agua y que llenara, para ver si aquella cisterna retenía el agua. Y muchas de las ocasiones trabajaban meses escarbando, trabajaban meses rompiendo piedra
hasta tener el espacio necesario, la profundidad necesaria. Y entonces cuando venía el temporal, caía el agua, llenaba, colmaba, pero se daban cuenta que en 3 o 4 días se minaba el agua. Entonces no servía. Ese es el ejemplo que Dios pone, que Jeremías pone. Mientras que por el otro lado, la fuente es una fuente natural hecha por Dios, donde brota agua, no tocada por el hombre. Una fuente de agua que viene de la profundidad de la tierra, a veces caliente, a veces fría, pero que viene pura, que viene con minerales, que viene con los nutrientes necesarios, y que no hay necesidad de escarbar, que no hay necesidad de trabajar, que no hay necesidad de indagar más en ella. Simplemente ir a la fuente del agua y tomar, porque está brotando. Muchos litros por segundo está brotando y no para, día y noche, tiempo de sequías, tiempo de lluvias, en cualquier tiempo sigue brotando. No es lo mismo una fuente que una cisterna. Una cisterna está trabajada por el hombre, una fuente solamente por la mano de Dios. ¿Cómo es posible que Jesús comenzase a limpiar los pecados? Que la sangre de Jesucristo comenzase a limpiar los pecados, porque la sangre de Jesucristo no comenzó a limpiar los pecados en la cruz. La sangre de Jesucristo comenzó a limpiar a la humanidad y sus pecados desde el momento que de su frente caían gotas de sangre. Desde ese momento estaba limpiando, estaba purificando, estaba santificando a la humanidad. Ya estaban cayendo sus gotas del sufrimiento, del dolor. Ya estaban saliendo esas gotas maravillosas rojas. Es imposible que dejemos esa fuente para ir a tragar aguas cochinas, de pozos cochinos, que ni siquiera pueden retener. Ahora puede ver al pasaje y ya cambió la perspectiva. Ya no es poético. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Ahora ya no es poético. Ahora ya puede ver más claramente el rostro de Dios entristecido. Puede ver más claramente los ojos de Jesús empañados. Ya puede ver sus mejillas llenas de agua, diciendo esta palabra que era tan llana y tan superficial para usted y para mí. Ahora puede entender cuando nos olvidamos de Dios lo que puede sentir. Cuando le damos la importancia o más importancia a las cosas que no sirven. Puede ver los ojos de Dios aventando esas lágrimas puras y diáfanas. Y lo peor de todo es que el versículo 19, porque usted puede recordar, usted sabe que la palabra no se escribió en versículos y que tiene una secuencia y que sigue hablando del mismo asunto y dice: tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. ¿Y cuál era la maldad? Que dejaron la fuente de agua viva, de aguas claras,
de aguas puras, aguas codiciables, aguas saludables, no como la que estaba sacando la mujer samaritana, sino la que él estaba sacando de su pecho, de su frente, cuando estaba muriendo en la cruz. Para ir a cavar, a trabajar duro en cisternas rotas que no pueden retener el agua. Esto, increíblemente, hace que el hombre quede denigrado. Aunque el hombre, usted y yo, tenemos el mismo valor para con Dios, seamos pecadores o seamos hijos de Dios, el hombre vale lo mismo. Porque Jesucristo no vino a morir por los santos y por los salvos, sino vino a salvar lo que estaba perdido. Eso quiere decir que la persona que está perdida tiene un gran valor para Dios, un enorme valor. Sin embargo, cuando la persona decide por su propio pie irse a las cosas que son vanas, a las cosas que son superficiales, a las cosas que no convienen y dejar la fuente, esa persona se denigra y pierde valor, no delante de Dios, pero sí delante de los hombres. Porque Satanás vino a robar el valor que usted tenía, a quitarle el verdadero valor que usted tenía. Pero sin embargo, una y otra vez, seguimos escogiendo, en lugar del diamante, la fantasía. Y esto se enmarcó desde el principio. Y es como algo que seguir y que hacer. Como algo que rota y no tiene fin. Como algo que da vuelta y no termina. Que comienza pero que no culmina. Como algo que se tiene que repetir una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y no tiene fin. Dios en el huerto del Edén puso 2 árboles. Uno, que de acuerdo a la tradición judía, en la eternidad Satanás quiso imponer un orden en el cielo, el cual, como Dios no le permitía todos los secretos a Satanás y a su creación, entonces Satanás decidió ponerse en el lugar de Dios y tomar el trono de Dios e implantar un reino en donde ningún secreto estuviese escondido para ningún ser de la creación, el cual se llamaba el reino de la ciencia del bien y del mal. Es por eso que pasando muchos años, Dios pone el árbol de la vida, que representa a Cristo, fuente de agua viva, y que el que de él toma y bebe no va a ser avergonzado. Y también el árbol que Satanás había construido para que el hombre tomase la decisión de decidir entrar al desierto terrible o entrar a las fuentes de agua viva para saciar su alma. Decidir pertenecer al reino de Dios o decidir pertenecer al reino de Satanás. ¿Qué cree que decidió Adán? ¿Qué decidió? El reino impuesto por Satanás, llamado el reino o el imperio de la ciencia del bien y del mal. No quiero extenderme mucho en esto, hermanos. Solamente quiero decirle, ¿qué tenemos que buscar nosotros
fuera de la fuente verdadera que es Cristo. Jesucristo utilizó la palabra mikvah cuando dijo de su interior correrán mikvah de agua viva. De su interior correrán bautismos de agua viva, de su interior correrán ríos de agua viva. La palabra mikvah también se utilizó cuando el profeta, se me olvida el nombre, el profeta Eliseo habló con Naamán y no salió a verlo y le dijo a su siervo Giezi: dile que vaya y se haga la mikvah 7 veces, que se bautice 7 veces. Porque la palabra bautismo viene de esa fuente que fluye día y noche, que es pura y que purifica el alma. Y el bautismo es una representación de la purificación del alma. No quiere decir que bautizándose se va a purificar su alma, pero es una representación. Cuando Jesucristo dice que de su interior correrán ríos de agua viva, se refiere que esa fuente inagotable de agua que es Él, y que también representa al Espíritu Santo, porque el agua es una representación del Espíritu Santo, que Dios propuso para el hombre. Cuando el hombre acepta tomar de esa agua, entonces esa agua también pasa a ser parte de su vida y usted pasa a ser una fuente de agua viva. ¿Qué tiene usted que pedirle? ¿O qué tenemos nosotros que pedirle al mundo? Que sea más grande, más enorme, más magistral que lo que nos ofrece Dios. Quizás usted está trabajando muy duro y no se ha dado cuenta y está trabajando en una cisterna que no retiene el agua. Como decían nuestros antepasados, echar su trabajo a un saco roto. Y que sí produce agua, pero que el agua, por la fractura que tiene la roca, se pierde, se va, se desvanece. El sacrificio de Cristo es el acto más sublime. Del ángulo donde usted lo quiera ver, de la manera como usted lo quiera expresar o como lo pueda expresar. Si lo vemos desde los ojos de un poeta, es la poesía más hermosa, inigualable, que ni el más grande poeta puede expresar lo que es el amor de Dios y lo que hizo Jesucristo en la cruz. No lo hizo Pablo Neruda, no lo hizo Gabriel García Márquez, tampoco ni siquiera Pablo en 1 Corintios 13 se quedó corto. No pudo expresar lo que es el amor, porque el amor de Dios no se puede expresar con palabras. Pero si usted lo quiere ver desde el punto de vista musical, es la música más hermosa creada, más sublime, que convierte el alma, que convierte el corazón, que transforma, que cambia, que sana, que da vida. Y que con esa obra de arte que hizo en la cruz, hasta hoy en día alcanzamos a escuchar esas notas tan perfectas en nuestro oído. Y ni la orquesta más sublime, ni la filarmónica puede producir unas notas tan perfectas. Ni los violines, ni los teclados juntos, ni las percusiones, ni los metales pueden producir esas notas tan hermosas que Jesucristo produjo en la cruz, y que hasta el día de hoy usted y yo podemos escucharlas de manera tan hermosa. El sacrificio de Jesucristo es más hermosa que una escultura por el mejor artista. La pintura que él hizo está más colorida, más preciosa que las de Miguel Ángel
o que cualquier pintura. Porque Él no solamente nos dio vida y nos transformó y nos perdonó nuestros pecados, sino que hizo una obra de arte que tiene repercusiones en todo el universo. Los ángeles fueron también transformados por la sangre de Cristo. Los fueron los arcángeles y los fueron los serafines, porque ellos estaban pendientes, porque ellos iban a ser transformados también con la sangre de Cristo. No crea usted que la sangre de Cristo fue tan pequeña, fue tan chiquita para salvarnos nomás a los hombres. Éramos lo más insignificante nosotros. La sangre de Cristo, y eso lo dice Pablo a Colosenses capítulo 2 del 19 en adelante. La sangre de Cristo fue tan grande, fue tan sublime, fue tan hermosa, fue tan poderosa, fue tan magistral, que los ángeles, los arcángeles y los serafines fueron también limpiados con esa sangre. No a la manera del hombre, pero también a ellos les alcanzó la sangre, y a los asteroides y a los planetas. Todo fue reconciliado, la tierra y los cielos, todo con la poderosa sangre de Cristo fue reconciliado para con el Padre. Entonces, ¿qué va a terminar escogiendo usted? ¿El oro o el oropel? ¿El diamante o la fantasía? Póngase en pie en esta hora. Si usted quiere, puede pasar al altar en esta hora. Voy a dejar el lugar al pastor para que haga una oración. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Permite y concede que esa palabra vive en nuestro corazón, en nuestros sentimientos y en nuestra alma.